yo veo una reacción muy lenta en cuanto a ingresos, como si no nos diéramos cuenta que la situación de la población en algunos sectores es desesperante. Sí, claro. ¿No? Uh-huh. Entonces, me parece que no se gana gobernar. O sea, si vos estás preocupado por si el gobierno corre peligro o no se gana gobernabilidad sacrificando a los débiles y moderándose con los poderosos. Quizás sea la primera impresión del que está en el poder, ¿no? Que puede sacrificar a los débiles y ser cauteloso con los poderosos. Pero la verdad que la historia de nuestro país es contundente a ese respecto, ¿no? A los poderosos nunca los calmás, siempre te piden más. Y la gente es la que te puede bancar o la que te puede soltar la mano. Yo veo que hay muchas cosas que no se hacen y que yo creo que la responsabilidad ahora empieza a ser de todo el frente de todos. O sea, a mí me preocupa que se sigan vendiendo dólares para viajar, que tengamos tanto miedo de por qué no la mandamos al MEP directamente y que la gente compre ahí. No es nada más que cuestión de cobrarle impuestos, todos los pagos con tarjeta, hay muchos dólares que se van, seguimos vendiendo dólar ahorro, todo eso es para no molestar a la clase media, y la gente tiene una situación desesperante, y me parece que un gobierno peronista debería poder llevar a cabo un congelamiento por 60 días y frenar los precios de una vez por todas. Ninguna de las grandes empresas alimenticias se va a fundir, quédense tranquilas, quiero llevar tranquilidad a la población. Molinos y Arcor no van a caer porque les congelemos los precios unos meses. Me parece que hay cosas, pero que hace falta fuerza, vocación, decisión, creatividad, y no una ministra solita ahí arreglándose como puede, porque me parece que después no nos sorprendamos, ¿no? Decir, ¿cómo le fue mal a Bataki? Si dejamos a Bataki ahí sola, ¿no? No, claro. Qué sé yo, hay diferencias entre Alberto y Cristina, se sostienen porque Cristina quiere hacer más cambios en el gabinete, quiere hacer un nuevo gabinete, y Alberto no, Alberto quiere que quede este cambio solo, ¿no? Y entonces esas diferencias que se dieron en la última reunión, que fue la reunión en donde después Cristina dijo, yo no, es mentira lo que dicen que yo tuve que ver con el dólar tarjeta, y bueno, lo que estaban hablando era de eso, ¿no? De hacer un gobierno más fuerte, más potente, con nuevos jugadores, y que Alberto no quiere. Eso es lo que se dice de la última reunión, que fue la que peor se llevaron aparentemente, por esta diferencia de qué hacer con el gobierno. Ahora, la verdad es que se apuren, pero que se apuren no porque el gobierno vaya a caer o no vaya a caer, que se apuren porque cada día de sufrimiento de la población es grave, ¿no? Es grave. Qué sé yo. Sí, yo veo, perdón, una cosa más, ¿no? La semana pasada entraron 600 millones de dólares, gastamos 600 millones de dólares en barcos de GNL, y la anterior habíamos gastado 500. Y sinceramente, o sea, el gas, la escasez de gas en el mundo es tan desesperante que algunos incluso piensan que los europeos van a estar tan mal, va a haber tanto quilombo en Europa, que por ahí la presión de los europeos hasta puede frenar la guerra, ¿no? Porque es desesperante la escasez de gas, y nosotros lo seguimos regalando en el país. También por especulaciones que hasta ahora se han mostrado sin resultados, ¿no? Entonces, yo digo, hay una suma de errores, algunas por discusión, porque quiero tener razón, otras simplemente por errores, porque ya no es una cuestión fiscal el tema de la energía, no es una cuestión de cuánto gasta el Estado en gas, sino cuántos dólares estamos destinando a comprar un gas que, si lo cuidáramos, como lo van a cuidar los alemanes, que van a tener un límite para poner en la calefacción, por ejemplo, como lo cuidan todos los europeos, seguramente nos rendiría más y gastaríamos menos dólares en eso, ¿no? Como deberíamos gastar menos dólares en el dólar ahorro, en el dólar tarjeta, en el dólar vacaciones, para no llegar a una situación desesperante, porque es el dólar el que está empujando fundamentalmente los precios de las cosas que consume la población todos los días. Yo te sumo un rubro más, que es el de los recitales. Está bien, quizá no sea significativo en volumen, pero sí se están pagando, alguien les da los dólares, ¿no? Digo, no creo que lo vayan a comprar una cueva,
para pagar las figuras internacionales. No, pero tenés mucha razón. Por eso para mí tuvo razón Batakis cuando dijo que había un derecho que se contraponía con el otro, y tenía razón. Todos se escandalizaron y tenía razón. Tenía razón. Dijo el derecho al turismo hoy colisiona con el derecho al trabajo. Y tiene razón. Pero además ni siquiera se cuestiona el derecho al turismo, se cuestiona en todo caso un subsidio al turismo, que el que viaje por turismo tenga acceso a un dólar diferente, más barato que otros. No es, acá no se está hablando de prohibir la salida del país, de retener pasaportes, de dar de baja con líneas aéreas, rutas aéreas, ni de cerrar aeropuertos. Se está hablando, para ponerlo, digo, en los términos que usarían quizás los comunicadores de ella, si los turistas van a ser planeros o no. Bueno, ahora vos fíjate, como los ciudadanos alemanes pueden entender que el Estado se meta en su casa y les ponga una temperatura máxima a la calefacción. ¿Cómo le llamarían acá, Alberto, si hiciera eso? ¿Autoritario, dictador? ¿Cómo lo llamarían? Las cosas que ya le dicen, no creo que... ¿No? Claro. Salvo que haya mucha imaginación, me parece que ya está todo dicho. Bueno, pero Delia y Cristina han dicho de todo, ¿no? Parece que todos tenemos demasiado cuidado con lo que hacemos ahora, ¿no? Porque los que peor la pasan son los que menos posibilidades tienen de quejarse. Sí. ¿No? Y también deberíamos, bueno, esto es lo que decimos siempre, ¿no? Mucho mirar la tele, mucho leer los diarios, porque la verdad es que las protestas que ha habido en los últimos tiempos han fracasado. La del 9 de julio fracasó, la de los tractores fracasó. No parece que sea el ánimo de la población por ahora hacer grandes manifestaciones contra el gobierno. Entonces, ¿el miedo a qué es? A tomar esas decisiones que pueden resultar antipáticas. Yo creo que antipático va a ser si te explota todo. Si tenés que decirle a la clase media determinadas cosas que no... Porque además, deja de pensar en el 2023, que falta mucho. Hay algunas características particulares que si uno habla con los formadores de precios, tanto a nivel fabricación como comercial, que se distingue de otros momentos de la vida nacional. Cuando termina el gobierno de Cristina, con ese dólar oficial a 9,60 y el paralelo a 14 y pico, había una discusión sobre si ese paralelo ya tenía los precios de los bienes incluidos o no. Prat Gay, que fue el primer ministro de Macri, dijo no importa que devaluemos porque los precios ya están al paralelo, y se demostró que no, se demostró que los precios estaban al oficial, y tenía lógica en ese momento, porque las importaciones estaban al precio oficial, porque había dólares en el Banco Central, y las empresas importaban con el precio oficial. Es decir, había una razón para que eso sucediera. Bueno, ahora está ocurriendo algo distinto. Como el Banco Central no entrega todos los dólares que las empresas necesitan, recordemos que el Banco Central durante bastante tiempo, yo diría que se le escapó la tortuga, ¿no? Al principio dejó que las empresas adelantaran pagos de deudas al exterior, que no vencían, y los adelantaron, previendo una devaluación. Se gastaron muchos dólares, muchas empresas se estoquearon, alquilaron galpones, importaron de más. Bueno, ahora el Banco Central primero decidió durante unos días pisar las importaciones y después empezó con un sistema de restricciones. Y le puso un plazo a ese sistema de restricciones que son 3 meses. Bueno, dada la gravedad de la crisis, que más o menos creo que todos sabemos que es muy grave la crisis que hay, la mayoría de los empresarios piensan que no van a conseguir dólares para importar. Es decir, que esos 3 meses no se van a cumplir, que las restricciones van a seguir. Y entonces, algunos que necesitan desesperadamente las importaciones, porque vos podés, no sé, armar una máquina, una cafetera, qué sé yo, y tenés el 80% de producción nacional, pero te faltan 4 piezas y no la podés armar. O sea, aunque te falte una pieza, la cafetera no sale al mercado. Entonces los tipos van y compran dólares en paralelo, en el financiero, ¿no? Algunos no compran, pero piensan que van a comprar, que van a reponer, que en el momento que repongan las piezas que necesitan para armar, van a tener que ir a ese mercado. Otros van al mercado de dólar futuro, que ya ahora el dólar futuro se hizo caro también. Es decir, todos empiezan
a referenciar sus precios con otros dólares, no con el oficial, cosa que no ocurría en el pasado. Y esto no es algo que opino yo, es algo que me han dicho con todos los que he hablado en los últimos días, porque a mí me parecía que el tema del déficit fiscal, que ahora se dice que bueno, que Guzmán gastó de más y nos engañó, eso es cierto, pero tampoco es el déficit fiscal que hubo en otras épocas, digo, un déficit fiscal del 1,9 se gastó en el primer semestre, y no es para decir, bueno, una inflación como esta, este salto, digo, hay otra cosa. Entonces, cuando vos empezás a hablar con los actores, te dicen, no, bueno, nosotros nadie nos garantiza que vayamos a tener este precio de dólar oficial, no podemos referenciarnos en el dólar oficial, y entonces nos vamos al otro. Ahora, eso es muy preocupante, porque si las empresas empiezan a ir a ese dólar para importar, lo hacen subir el dólar. Es decir, aparecen como un actor más, ya no de ahorro, sino de importación, y sube, impulsan ese precio, ¿sí? Aparecen nuevos jugadores en el mercado, sube el volumen por compras, porque no hay muchos que tengan ganas de vender, y entonces lo empujan. Ahora, como además se referencian en el precio, lo empujan y atrás de eso van los precios. Y otra preocupación más es que obviamente no es que llevaron en este mes los precios de un dólar a 140, 150, ponele que no lo tenían a 135, a 300. No, lo empujaron un poco. Es decir, con esa lógica, no sé si me hago entender, todavía queda mucho recorrido por subir los precios. Es decir, lo que yo estoy viendo en el mercado, lo hablé primero con empresarios y después con los consultores que trabajan con esos empresarios, como yo digo, si todos están convencidos de algo, van a hacer eso, no importa lo que pensemos nosotros, si está bien o mal. Y lo que uno ve es que así la inflación no solo va a seguir en los próximos meses, sino que se va a sostener y a seguir subiendo, ¿no? Es decir, si pasamos, este mes va a estar en el 7, 7,5, 8%, no va a ser un mes nada más, va a ser durante un tiempo. ¿Y hasta cuándo? Bueno, se mezcla con otras cosas. Claramente hay algunos jugadores que están presionando por devaluar, ¿no? Y esto ha ocurrido muchas veces en la historia argentina, le ocurrió hasta a Macri. ¿Sí? Y él, como tenía el mercado abierto, le vendía dólares oficiales y así terminó. Esos intereses que quieren devaluar, yo diría los agropecuarios, las cerealeras, las exportadoras, Techín, los que tienen negocio con los deportistas, están presionando por sus intereses y qué sé yo, van a seguir haciéndolo. Los que tienen los granos para exportar y no lo hacen, han liquidado 30% menos de granos que el año pasado, 30-35%. ¿Por qué uno debería pensar que lo van a hacer en los próximos meses? Más si tienen todavía crédito barato en pesos para tomar si tienen alguna urgencia. Ellos guardan los granos en los silos como otra persona puede guardar los dólares en el colchón o en una caja de seguridad. Es decir, yo no veo que esta dinámica vaya a cambiar. Los economistas con los que hablo tampoco lo ven. Es decir, entonces uno lo que ve por delante es una inflación muy alta, creciente, no una hiper, no hay condiciones para una hiper, pero sí una inflación muy alta, que se va a mantener y que va a ir creciendo. Entonces, uno empieza a pensar en el plano social, ¿no? Cuánto ruido que me entra por los auriculares. Y la verdad es que en el plano social la situación es gravísima, porque no hay un momento en que deja de alcanzar con las ayudas, ¿no? Con las organizaciones sociales, con los intendentes, cuando vos no podés comprar nada, cuando todo sale una locura, cuando la gente va y compra, en vez de 1 kilo de zapallito o medio kilo, compra un zapallito, sí, o el que no revuelve en la basura. Digo, estamos en una situación muy grave, muy grave, muy grave. Y si se da esto, que los precios se van con el paralelo y que los mismos empresarios se empujan al paralelo y que al mismo tiempo tenés gente que está interesada en presionar una devaluación. Imagínate cuánto interés tienen si vos tenés
un dólar a 130 y pico y el otro a 300. Hay mucho dinero en el medio. Claro. Ahora, te puedo hacer una preguntita, Roberto, en relación a esto, porque ¿cómo repone eso? ¿De qué manera virtuosa se podría reponer el valor del dólar oficial como referencia? Yo sé que este es un contexto difícil, pero poner y decir, bueno, empezamos a trabajar para... ¿Cuáles son las medidas que habría que tomar? Mira, el problema que ha tenido este gobierno siempre es que juega, pero no quiere que te enojes. No sé cómo decirlo, ¿no? Sí, entiendo. Entonces, en este momento los tipos tienen una posición agresiva y el gobierno no la tiene. Porque hay muchos intereses en el medio. Es decir, vos podés controlar el contado con liquidación. Mira, en 2020 se le fue a Guzmán el dólar, los dólares paralelos se le fueron a 200 pesos. Y después bajó a 160. No lo bajó Guzmán, lo bajó Kicillof con gente de su equipo, que se metió en los mercados, empezó a presionar, los hizo perder plata, y cuando los hizo perder plata 2 o 3 veces, los tipos se calmaron y dejaron el dólar ahí abajo. Ajá. ¿Qué sí que se puede hacer? Son 3 o 4 casas las que hacen estos negocios, ¿sí? O los empresarios, ¿no? Porque yo hablo, te imaginas, gerente de Molinos me explique, yo claro. Ahora, si yo soy secretario de Comercio, digo, rajá de acá, Tornante, poné los precios. No me expliques nada, que vos ganaste 20.000 millones de pesos en el primer semestre. ¿Qué me venís a explicar? Que a ver si pierdo plata, que ese es un problema tuyo. ¿Entendés? Vos ahora ponés los precios donde tenés que ponerlo. Entonces, la verdad es que habría que dar una pelea muy, muy grande, para las cuales aparentemente no hay con qué, no hay fuerza política, ni hay vocación, ¿no? Para manejar esto. Porque después en el futuro inmediato, bueno, esto va a aflojar. De hecho, los granos están cayendo, los precios internacionales. Argentina va a dejar de necesitar el gas cuando se termine el invierno, es decir, va a dejar de necesitar tanto energía, y para el próximo invierno va a tener el gasoducto hecho, ¿sí? Es decir, la verdad que Argentina está a 2 o 3 meses de empezar a saldar esta situación y empezar a acomodarlo, por lo menos. Ahora, hay muchos intereses. Digo, acá en la televisión todo el mundo habla de que Alberto se va a caer con toda naturalidad, como si hablara del clima. Esos tipos que hacen eso lo dicen como una expresión de deseo, no como un análisis, ¿no? Porque no es fácil que se caiga un gobierno peronista que tiene tantos gobernadores, tanto intendente, qué sé yo. Están tratando de empujarlo eso. Uh-huh. Ahora, hay cosas que yo veo que no se hacen, ¿no? Lo mismo, porque ¿por dónde te parece que explota esto? Y a mí me parece que explota por lo social. Porque Argentina tiene un acuerdo con el fondo, no está en default con los acreedores privados, tiene un déficit fiscal normal, tampoco es ninguna locura. Es decir, no es un país como para que explote, ¿sí? Ahora, ¿por dónde uno ve que esto puede explotar? Y por lo social, Roberto, porque el sufrimiento es terrible, porque empiezan, obviamente, hay un, qué sé yo, cada uno sale a defender sus intereses, no sé hasta dónde el Frente de Todos se puede mantener tan unido, hay sindicatos que se abren, organizaciones sociales, qué sé yo. A mí me da la impresión de que hay que hacer algo con los ingresos, mientras se busca cómo solucionar el tema financiero, pero de una manera urgente. Hay algo ahí que es el momento crítico del Frente de Todos, es que la mayoría de la gente, es la impresión que yo tengo, o por lo menos una buena parte, está a la espera. Porque cree que la solución tiene que venir desde el Frente de Todos, porque el otro ya lo vio, ya lo vivió, ya la pasó, digo. Y lo que no se entiende, o por lo menos es difícil de entender y mucho más de explicar, es qué es lo que no termina de cuajar para que el Frente de Todos se potencie, digamos, y pueda, en la emergencia, digo, lanzar una serie de medidas que banquen todos a la vez. Yo no sé si es cierto o no, porque fue tapa de La Nación de ayer. Yo sé, todo lo que viene de La Nación, viste, me pongo la vereda enfrente, le pongo comillas, pero sí, había una cantidad de resoluciones, decretos, cosas que están paralizadas, podemos decir como la lapicera está congelada, que yo no sé, ahí se lo atribuían a la interna, ¿no? Pero para mí es también el lawfare,
La interna fue lo que lo filtró, el dato. Bueno, ahí está. O sea, pero el dato es cierto. El dato es cierto. Hay como cierto inmovilismo a la espera de ver que escampe y ver qué sucede, pareciera, ¿no? Ahora, los problemas de la gente son el día a día. No pueden esperar a que escampe el asunto, digamos. Los problemas de la gente son todos los días. Y ahí yo no sé si es eso. Y también no sé si no es el lawfare. O sea, una especie de derrotismo producto de las decisiones que no se toman, en la que, bueno, viendo que van a gobernar otros, no dejemos la estampa en ningún lado, porque después te pasa lo que debido, después te pasa lo de Jaime, te pasa lo de Vudú, yo no sé si no hay algo de eso, ¿viste? Porque hay una cuestión derrotista que vos la ves. Yo no estoy diciendo que la promueva. Es que yo creo que cuando ellos deciden ir por el lawfare y no por el golpe, no es nada más que porque pensaran que los pueblos ya no soportan dictaduras y qué sé yo, porque qué sé yo, al fin y al cabo con Evo tuvieron un año. Sí. Yo creo que encontraron una forma que puede extenderse más en el tiempo. O sea, ¿te acordás que las dictaduras siempre tenían algún nivel de presión en su momento que los tipos tenían que salir, ¿no? La más gravosa claramente fue la última. Este lawfare que empieza en 2008, el levantamiento del campo, y después se empieza a extender y a tomar mayor vigor, puede durar mucho tiempo y puede subsistir con gobiernos oficialistas u opositores. Es decir, mientras estuvo Macri, el lawfare sirvió para perseguir a los dirigentes populares que podían resistirse a las políticas de Macri. Y mientras está Alberto, el lawfare lo que hace es condicionar a los funcionarios para que no tomen decisiones en contra del establishment y entonces no se hacen los cambios que deberían hacerse. A mí me parece que es vivir en una semidictadura, porque en tanto y en cuanto el voto popular pierde peso. Claro, ¿no? Claro. ¿Qué se decide con el voto popular si vos tenés un presidente que no tiene poder para modificar las cosas? Y seguramente debe condicionar las decisiones de todo el frente de todos. ¿Quién puede estar a salvo del lawfare? ¿Quién se olvida en algún momento de los personajes públicos que viven en un país con lawfare? Es decir, que vive con sus libertades individuales limitadas y amenazadas. Yo creo que en general nadie, ¿no? Aún los más valientes, los más corajudos, en algún momento del día piensan, uy, esto me la van a hacer pagar. Qué sé yo. Así que sí, sin ninguna duda. Bueno, ese tren ya pasó, ¿no? El momento de que Alberto medía 80 puntos, o cuando asumió, era el momento de modificar la justicia, de modificar los medios. Hoy es una pelea cuerpo a cuerpo, y a los que muchos le sacan el cuerpo, claramente. Ahora, esta presión de los mercados, si vos no jugás muy fuerte, y te llevan puesto. Ellos actúan con su lógica, no estoy demonizando, ¿viste? Por eso yo di una explicación técnica de cómo trabajan y qué sé yo. Sos vos el que tenés que marcarle la cancha y decir, no, mira, flaco, vos jugás en esta cancha. Hay algo además que nosotros habíamos planteado acá, me acuerdo cuando empezó este gobierno, mucho antes de que pasara todo lo que terminó sucediendo, pero que tiene más actualidad que nunca. Y es que la historia reciente en la región nos demuestra que para prevenir que te den un golpe o que te corran o que te den un golpe institucional o lo que fuere, no alcanza con tener, digamos, con adaptarse al pliego de condiciones o a las políticas que imponen ellos, porque Dilma, por ejemplo, aplicó la política económica que le pedía el establishment y aún la arrasaron. No alcanza con tener superávit fiscal y crecimiento económico, porque Evo tenía superávit fiscal y crecimiento económico durante más de una década seguida y también lo terminaron volteando. Se lo cargaron, sí. Lo único que previene las acciones de este tipo es tener un amplio respaldo popular. ¿Sí? Que sea inviable social y políticamente que hagan algo así, porque la gente sale a la calle a bancarte. Es lo que perdió Dilma, y cuando lo perdió, sácate, fueron por ella. Es lo que se fue desgastando con Evo después de 15 años, y en un momento de debilidad, yo te diría casi de debilidad temporaria, porque después se demostró que se pudo reconstruir esa mayoría,
bueno, agarraron y aprovecharon la excusa de una elección para hacerle un golpe de Estado. Entonces, tomando en cuenta eso, es que se vuelve doblemente preocupante esta situación de desamparo social de tantos argentinos, porque si el día de mañana avanzan en ese sentido, y no hablo solamente de la posibilidad de que volteen al gobierno, que creo que a esta altura del partido ni siquiera le serviría a la oposición no se quiere hacer cargo ahora, la oposición quiere que el peronismo haga todo el trabajo sucio y hacerse cargo una vez que esté limpia la cancha. Pero si por ejemplo saliera una condena a Cristina Fernández de Kirchner que no le permitiera presentarse en las elecciones del año que viene, ¿cómo haces para revertir eso si no podés meter 1 millón de personas en la calle? No lo revertís y tenés a Cristina proscripta. ¿Sí? La única manera de dar vuelta a eso es como se dio vuelta el 2x1. Es la única manera, no hay otra. Ni pactando, ni adoptando tal o cual política, ni poniendo tal o cual funcionario vas a dar vuelta a eso si lo que quieren es correr la Cristina de la cancha. Y fíjate que toda esta reactivación de la causa obra pública, que es la que tiene el juicio más cerca y por eso es la que, digamos, es la herramienta que podría utilizar o la más probable que utilice el establishment si quisiera proscribir a Cristina, se empezó a reactivar a partir de una decisión de la Corte Suprema de rechazar todos los recursos de prueba que había pedido Cristina, porque recordemos que fue una causa que avanzó sin que se hicieran los peritajes más básicos. Sí. ¿Cuándo decidió la Corte sacar esos recursos de Cristina que los tenía en el cajón desde hace 2 años y decir que no, y con eso darle un guiño al tribunal para que avance en el juicio oral? Cuando Cristina empezó a hablar más seguido y se empezó a hablar de que podía ser candidata el año que viene. ¿Sí? La Corte estuvo sentada sobre ese expediente durante años y en cuanto Cristina dio la señal de que podía volver a ser candidata a presidente, decidió sacarla. Si eso no es un mensaje mafioso, se parece mucho. Sí, tiene 4 patas, ladra, mueve la cola. No hay mucha vuelta que darle a eso. Sí. Y el único antídoto que tiene un movimiento popular, un dirigente popular ante esto, es el apoyo de la gente, de la sociedad y del pueblo. Si no tiene eso, no tiene nada. Sí, coincido, igual me parece que también hay medidas, coincido. Y aún así me parece que hay medidas, pequeñas medidas que va tomando las corporaciones judiciales que van como limitando el accionar y que se ve hace muchos años. Digo, en su momento fue la causa del dólar futuro con argumentos, hablando en criollo, digo, lo que te comparaban era un mercado legal con lo que valían, así era el argumento, con lo que valían los dólares en el mercado informal si lo querías hacer, si lo querías adquirir en Nueva York, y eso demostraba que había incompatibilidades de los deberes de funcionario público, las medidas o los amparos para permitir que el grupo Clarín, Cablevisión siga cobrando lo que quiera. Ahora hay cambios en la CNB y cuando uno habla con gente de los que van a hacerse cargo de la entidad, lo que te dicen es: y mira, estamos un poco limitados porque la Corte Suprema falló a favor del banco francés diciendo que el contado con liquidación es una operación legal. Hay un montón de medidas en las cuales la justicia se inmiscuye. Yo creo que judicializar la política económica, llámese política económica, monetaria o fiscal, es un gran error, sea el gobierno que sea. Después podemos indagar si se cumplieron los pasos necesarios o no. Por ejemplo, lo que fue el endeudamiento con el Fondo Monetario, ahí sí había pasos que hay que cumplir porque hay una ley del Congreso que detenta cuáles son los poderes que pueden llegar a tomar ciertos niveles de empréstito. Pero cuando la justicia me parece más allá, y son pequeñas cosas, por eso lo quería sumar quizás, o engancharlo, a lo mejor muy de los pelos, Nico, a lo que vos decías, son pequeñas medidas que la gente no sale a la calle por una de ellas. Tiene que ser como algo muy grande,
Y en el medio te la fueron metiendo de a poquito, te la metieron con el dólar futuro, te la metieron con las tarifas, ahora te la mete seguramente con el contado por liquidación, con cualquier cosa que quieras hacer, te la mete con el manejo del déficit, siempre la justicia falla en favor de los grandes poderes, fueron en contra de la renta extraordinaria. La justicia o parte de las corporaciones judiciales van avanzando de a poquito. Y es muy difícil que la gente, pues es verdad, en el 2x1 la gente salió a la calle, ahora es difícil que salga por cada una de las medidas, aunque deberían hacerlo. Entonces, para cuando llega el hartazgo, me parece que también las corporaciones judiciales entendieron eso, y no sé si va a dar quizás un golpe de efecto tan duro, sino que te van a ir desgastando y limitando cada vez más, que es lo que está pasando. Hoy estamos muy limitados en cuanto a la política de acción, o el gobierno está muy limitado, también autolimitado, para llevar algunas políticas que son necesarias. Yo ojalá la gente salga a la calle en algún momento y se dé cuenta de que este cúmulo de medidas que tomaron hasta ahora en algún punto tienen un único fin, que es el de implementar un proyecto que beneficia a los que más tienen y seguir creyendo en el derrame. Pero me parece que hay un montón de medidas que todavía no movilizan a la gente, y ojalá que así, que como decís vos, Nico, ojalá en algún momento sea y haya algún cambio en el cual diga, bueno, hasta acá llegamos. Bueno, es que hay cosas que por ahí no se entienden bien y no se captan bien, ¿no? La inflación es siempre puja distributiva, y lo que está ocurriendo ahora es eso. Es una transferencia de recursos de toda la sociedad a estos tipos ganadores. Lo demás es técnica, ¿no? Y eso es lo que no se alcanza a dimensionar. Hace poco, cuando hicimos la nota, dijimos, bueno, la época de Cristina, los trabajadores se quedaban con el 54% de los ingresos y los empresarios con el 46%. Ahora se dio vuelta y los trabajadores, en vez del 54, tienen nada más que el 42%. Esto fue el año pasado. Es decir, ahora debe estar abajo del 40%, lo que le queda a los trabajadores, y eso porque hay 2 o 3 sindicatos que tienen el 60%, sí, como los camioneros, los bancarios, y qué sé yo, si no te daría mucho menos. Sindicatos que pelean, ¿no? Exactamente, no es que se lo dan porque sí. Bueno, eso es bueno, la acotación, ¿no? Quiere decir que si peleas, perdés menos. Y es lo que lo ha demostrado la historia reciente, ¿sí? Ahí está, que mirá cómo nos encontramos en este punto, ¿no? Es decir, bueno, Palazzo y Moyano logran quedarse con el 60% de los ingresos y los empresarios con el 40%. Y los demás, 30 y pico para los trabajadores, en vez de 60. Bueno, ahí tenés buena parte de las responsabilidades. Ahora, viste que siempre hablamos del 20% que perdió el poder adquisitivo durante el gobierno macrista. Hasta que no voló el atril, yo me acuerdo, la verdad que la CGT siempre tuvo una postura ambivalente, no quería hacer planes de lucha, ni reclamos, ni nada. Bueno, las consecuencias están a la vista. Las consecuencias de todo ese proceso donde la CGT, viste que ahora el sindicalismo se autopercibe como factor de presión, pero ya no como factor de poder. El otro día lo dijo Plaini acá con nosotros el viernes, y se lo leí al representante de la juventud sindical, también, que Maturana se llama de apellido, que dice lo mismo. Se ve que han estado charlando y han hecho síntesis. Qué casualidad, ¿no? Que se apellide Maturana. Es el hijo de la fraternidad. Oíme, los sindicalistas que estuvieron con Cristina, antes estuvieron con Larreta. Los tipos se están paseando por la oficina de Larreta. Mirá. Entonces tenemos un problema de representación en Argentina, ¿no? Cuando decimos que hay mucha pobreza, que hay mucha informalidad, que hay mucha precarización, y que incluso los trabajadores en blanco hoy ganan muy poco. Bueno, y si hay una crisis de representatividad muy grande. Enorme. En el Esos fútbol hay. En cualquier lado tenés ahí. Claro, bueno, esos tipos no pueden ser más dirigentes sindicales. No pueden ser más dirigentes sindicales. Y otra cosa para sumar, ¿no? En la declaración de la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, que dijo: el triángulo del litio está en la región, China está jugando al ajedrez y Rusia juega a las damas, están allí para socavar a Estados Unidos y las democracias, ¿no? Es decir, los tipos aquí, nosotros somos parte de ese triángulo del litio, están jugando sus internas, Estados Unidos, China y Rusia, y Estados Unidos tratando de resistir que nosotros vayamos donde tenemos que estar, ¿no?
que es con las economías con las cuales nosotros podemos complementarnos, y no con Estados Unidos, que nunca hemos logrado nada con esa economía porque tienen la misma cosa que nosotros, ¿no? Bueno, ellos juegan, cuando dicen cuidar a la democracia, ¿de qué manera cuidó a la democracia Estados Unidos en las últimas décadas? Se están empezando a hacer cargo de los golpes, empieza a salir gente que empieza a hablar, ¿no? ¿De qué manera pensarán resguardarnos de China los norteamericanos, asegurándose que el presidente sea pro-yanqui, sea de Juntos por el Cambio? Porque si hay un miedo, una preocupación que han tenido siempre con Cristina, es que se vaya a los brazos de China. Cosa que Cristina nunca ha dicho que iba a hacer. De hecho, Cristina se reunió con el embajador y con la generala porque lo que siempre ha querido es negociar con todos. ¿Qué es lo que le convendría hacer a toda la región? ¿No? Veremos qué cambia a partir de la llegada de Lula en eso, pero me parece que hay que tomar en cuenta también lo que está pasando desde el exterior y el manejo que están teniendo acá. Pero mientras debamos 44.500 millones de dólares al fondo, me parece que la dependencia a Estados Unidos está por lo menos en el mediano plazo garantizada. Sí, pero ese no es el punto. No es si está garantizado o no la dependencia, sino si Estados Unidos considera que está lo suficientemente garantizado que tiene que tomar medidas de seguridad extra para que Argentina no un día le pegue una patada en el culo. Mira, a mí la jugada que había hecho, una de las pocas que había hecho Guzmán, poner de amague, que había, ¿te acordás ese fondo de si Rusia y China le daba la plata para pagarle al fondo? Eso me parece que terminó a lo mejor de destrabar, para un acuerdo de mierda, pero digo, y es verdad que terminó de destrabar una cuestión porque Estados Unidos no quería. A lo que voy es, el hecho de que Argentina esté sujetada económicamente al fondo no hace que en Estados Unidos no evalúen otros métodos para hacer más fuerte esa sujeción. O, para ponerlo en otros términos, es como el chiste de el tipo que pasa por al lado de una casa y sale un perro a chumbar y se asusta, y el amigo le dice, pero ¿no sabés que el refrán dice perro que ladra no muerde? Yo sí lo sé, no estoy seguro, lo sepa el perro. Digamos, nosotros podemos pensar, bueno, ya estamos agarrados por el fondo, no van a querer poner un gobierno que sea más entreguista. Y la verdad yo no sé si Estados Unidos lo piensa en esos términos. No digo que sea que eso pase, no, coincido, puede ser que busquen, obviamente, un gobierno más derecha que además no discuta ni siquiera la letra chica ni la letra grande ni nada del acuerdo, eso estamos de acuerdo. Pero además Estados Unidos se está preparando para ir a la guerra. Lo que va a querer es un gobierno que si va a la guerra se ponga de su lado en la guerra, que no sea neutral. Acá eso es lo que va a querer. Acá lo tuvo en la década 90, las relaciones carnales, Menem, guerra del Golfo, éramos aliados ex-OTAN. Una cosa, ahora tenemos ¿qué una base palabra esa? Me había olvidado, Robert. Aliado ex-OTAN. Siempre así se puede estar peor, ese es uno de los dichos. Che, una cosa que quería contarles que me parece increíble. Sí. Cuando yo veo todas las noticias que van apareciendo, cada vez tenemos más noticias internacionales en el Destape, en Laura Carpireta haciendo un gran laburo. Bueno, está Telma Luzani. Tenemos, no me quiero olvidar de nada, pero me voy a olvidar, pero me gusta mucho el equipo que se ha armado internacionales. Y yo entonces hablo con un funcionario muy alto del gobierno, digo, mirá, yo creo que ustedes deberían mostrar el contexto internacional, porque la verdad es que ponerle que ustedes lleguen al 80, 90% de inflación, Macri le dejó 56, le digo, ni siquiera lo están multiplicando por 2, Estados Unidos lo multiplicó por 5, ni la Fed puede parar, subió 0,75 la tasa y la inflación siguió subiendo. China está creciendo 0%, es decir, dejó de crecer, creo que hacía 5 décadas, ¿no? Estaba creciendo a tasas chinas, China. La situación de Europa es desesperante. Le digo, ¿por qué no cuentan? Que por lo menos la población sepa que no es que ustedes son una manga de pelota, sino que les ha ocurrido una situación tremenda en el mundo, y denle contexto. No, nos dijo Rubí que no hay que hablarle de la guerra a la población. Viene un gallego, Rubí es el asesor de español que viene a asesorar a Alberto. Déjense de joder, no le paguen a esos tipos. Nosotros estamos más en contacto con la población. Explíquenle a la población que está confundida, que no sabe qué pasa. Explíquenle lo que está pasando. No le paguen asesores para que le digan esas pelotudeces. Por favor. O sea, tanto
la pandemia, como la guerra, ha roto la cadena de suministros en el mundo, faltan un montón de cosas, los bloqueos por la guerra. Digo, es un problema como hacía muchísimo tiempo que no había en el mundo. Entonces, por lo menos explicarle a la población el contexto que vivís, porque si no después cualquier papanata te compara con el gobierno de Macri, que Macri no tuvo ningún problema, recibió una situación absolutamente excepcional, donde era una fiesta argentina, y él nos metió en ese desastre. Esto, en todo caso, uno puede decir, bueno, son a veces ineficientes en solucionar un problema terrible, ¿no? Pero no quieren contar las cosas. Yo no sé de dónde, cómo puede ser que le hagan caso, que le paguen a un tipo para que los asesore de esa manera, la verdad. Porque el problema es internacional, o sea, la falta de energía, el precio de los alimentos, el precio de la energía, la inflación de todo. En Estados Unidos subió 15% de los alquileres, que no es energía ni alimentos, son alquileres. Este fin de semana leí una nota que la última tendencia, entre comillas, en Estados Unidos es gente que vive en el auto. Sí. Porque la desalojaron porque no podía pagar más el alquiler, y entonces familias de 2, de 3 personas con todos sus pertenencias viviendo a bordo de un auto. Y no estamos hablando de una casa rodante, de una camioneta, no. Te estoy hablando de un auto mediano, y la familia viviendo así. Bueno, a mí me parece que quizá no todos los actores estén mensurando lo suficiente la dimensión de la crisis, y que si no hay fortaleza política, es decir, unidad política con un rumbo predeterminado, un buen diagnóstico y medidas concretas, no medidas que se anuncian, medidas que salgan en el boletín oficial, medidas que se tomaron, y una buena política de ingresos, si no hay todo eso, me parece que en unas semanas nomás vamos a estar en una situación que no quiero ni siquiera calificarla, ¿no? Pero esto no se ha tranquilizado. No, y además preparémonos, porque todo indica que el 2023 va a ser un año de recesión global. Digo, este año va a ser claramente, si no termina de estancamiento. En el segundo semestre nosotros vamos a estar en esta inflación. Por eso, pero Estados Unidos está planteando estancamiento, porque nosotros somos un grano en el desierto. Si Estados Unidos se frena, China probablemente no, pero tenés Estados Unidos, tenés Europa que se va a quedar sin energía y va a tener problemas. Digo, hoy la política ortodoxa de Estados Unidos de subir la tasa, lo único que está generando es una apreciación del dólar a niveles tremendos. Por primera vez la paridad del euro pierde contra el dólar en por lo menos 40 años. La libra está perdiendo. Digo, todo Estados Unidos se está convirtiendo en una aspiradora de dólares vía tasas. Eso congela, le hace perder competitividad a Estados Unidos. Entonces lo que vos tenés ahí es como una apreciación bursátil financiera, y que va a derivar, lo dice el fondo, lo dice el Banco Mundial, lo dice la FAO y lo dice cuanto organismo se te ocurra chequearlo. 2023 se acerca a un estancamiento con inflación. Y una recesión global significa menos exportaciones. Exactamente. O sea, menos plata para comprarte cosas. Entonces nosotros vamos a estar en un momento en el cual vamos a tener un montón de cosas para exportar y no vamos a tener dónde. Eso estaría bueno que lo entiendan los exportadores que están sentados todavía arriba de 24 millones de toneladas de granos. Está lejos 2023, ¿no? A mí me preocupa agosto. La verdad, a mí me parece que hace falta las dos cosas. Unidad real, para darle mucha fortaleza política a esto, que gobierne quien se la banca, quien no se pone nervioso, quien puede tener fuerza, qué sé yo, todos adentro, para que todos estén comprometidos, y no equivocar el diagnóstico, no equivocar el diagnóstico. Y bueno, vas a tener que pelearte con algunos, fuerte vas a tener que pelearte, fuerte, porque te llevan puesto estos tipos. Me parece que esto está tomando un ritmo ya ahora muy muy fuerte, y el gran tema son los precios. Es desesperante. Uno ve los precios de la comida y la verdad es desesperante. Y esto se puede espiralizar, es decir, esto puede ser un piso. Así que bueno, veremos. Ahora vamos a hablar con